Lombrada, very good from Spain. Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Buenas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Estamos con un campeonísimo profesional de la Elite Pro, Sento Lombrada. Sento, preséntate un poquito a la audiencia, dime dónde y cuándo naciste. Bueno, pues a ver, mi nombre es Sento, como bien has dicho tú, Sento Lombrada. Soy IFB Elite Pro desde el 2018 y bueno, nací en Valencia, soy valenciano, residente en Valencia en febrero del 1982. O sea, sé que tengo 41 tacos y soy culturista máster ya. Así que bueno, y como siempre digo yo, Bienvenido al un club. romántico y un apasionado de esto. Bienvenido al club de los cuarentones. Yo ya soy máster y camino de supermáster. Bueno, déjate que a mí no me queda nada. Bueno, lo importante es ir cumpliendo los años y seguir estando en activo, tío, por lo menos en buena forma. Sí. Me dijo el Santi Martínez, no sé si te acuerdas, ¿sabes quién es? Sí, claro, es que sé quién es Santi. Alumno tuyo, que éramos, Sí. es amigo mío de que éramos adolescentes. Ah, pues no lo sabía, no lo sabía. Aunque él vive en Girona, pero es de mi barrio. Es de mi Vamos, barrio. mira, muy bueno. Vivía en la Sí, calle Fuerte. claro. Pues me dijo que éramos tú y yo muy parecidos de forma de ser. Joder, Y pues se mira siente que yo soy raro, ¿eh? Y sobre todo, pues Alex, yo hoy también lo en seré. día, es que hoy en día, conforme está todo, como digo yo, es raro alguien se asemeje a mí cuando yo soy, digamos, tan chapado a la antigua o tan rústico, por lo menos en el mundo del culturismo, ¿no? Sí. O old school, que le llama la gente. Bueno, ahora, cool. Es todo lo mismo, es entrenar y darlo todo. Pero bueno, Vamos, sin duda. pues O sea, él dijo sigo eso, que haciendo lo mismo desde hace 25 años. sí, exactamente. Dime, ¿cuándo empezaste a entrenar y eso? Pues a ver, esto es un poco, lo he contado varias veces, pero viene todo cuando yo jugaba, siendo Benjamín, cadete, juvenil a balonmano, ¿A jugando balonmano? en Liga Nacional. ¿Y Sí, cómo podías en jugar a Liga balonmano? Nacional. Que es más bajo que yo. A ver, En Liga explícamelo. Nacional. Pero bueno, jugaba de extremo y realmente antiguamente hace 20, 30 años, sí, unos 30 años, no es como hoy que la primera línea del balonmano mide en 2,10 o 2,5. No, Antiguamente no, el no, balonmano es uno de los deportes que a nivel físico más ha evolucionado, sin duda, sobre todo en altura. pero bueno, Pues como la jugaba, población española. La población sí, española, no, sin lugar. todos los que nacieron a partir de los 80 del 80 y pico y los 90, ya son gente de 1,75 para arriba. 75, 1,80, Sí, 1,85. Pues, en nuestra época un era extremo, un extremo hoy en día de la selección española de balonmano mide 1,80 y un lateral o un central se van a 2,5 o por ahí, o sea, imagínate. Pero bueno, todo empezó con eso, con que jugábamos a balonmano, evidentemente jugar en Liga Nacional pues ya suponía entrenar todos los días. Y cuando entrenábamos todos los días, pues bueno, combinábamos pista, o sea, entreno a nivel de balonmano en concreto y luego hacíamos musculación. Y a partir de ahí dije, coño, esto a mí me gusta.
Entonces estuve un año en tránsito, que fue del año 96 al 97, dedicándome, que yo ya no quería jugar, o sea, simplemente entrenaba porque me gustaba el mundo de las pesas, ¿no? O sea, me gustaba el mundo del culturismo. Y fue ese año en el cual me di cuenta de que esto me gustaba. Y a partir de, siempre lo tengo marcado, desde el 1 de septiembre de 1997, que me apunté de manera oficial al primer gimnasio. A partir de ahí empieza toda la historia, que es bastante larga, porque son muchos años haciendo lo mismo e intentando mejorar. Y a partir de ahí es donde empieza, pues, esto. Y viene, pues, de haber jugado balonmano, haber entrenado en sala de musculación y haber dicho, hostia, a mí me gusta. Y tuve la suerte que en aquella época, pues bueno, tenía gente, bueno, los mejores o prácticamente los mejores a nivel de España cerquita de mí, que era Eduardo de la Asunción, Juan Antonio Beitia, Joder. esta gente, Pedro Canales, gente que hoy los nombro y la gente no sabe ni quiénes son. Estás hablando de historia del culturismo español. Hombre, estoy hablando de la gente que Historia. trajo el culturismo, por lo menos a Valencia, ¿sabes? O sea, a Valencia los trajo Eduardo de la Asunción, ¿me entiendes? Por ejemplo, Miguel Barceló y esta gente que la gente no sabe ni quiénes son, ¿me entiendes? Entonces, por O sea, eso te digo que soy un poco romántico de esto. a Miguel lo tengo que traer, que ya habla con él por teléfono y todo. Lo que pasa que es difícil por el tema de la conexión, pero ya tengo que hablar con una entrevista. Y con Pues Eduardo, Miguel, la gente me la pide, la entrevista, y a ver si lo puedo contactar, porque yo no tengo cómo contactarlo. bueno, pues eso luego yo te digo que yo sí que tengo el contacto y a Eduardo lo veo de vez en cuando y la verdad que da gusto verle. Un apasionado de esto Sí. que tiene 72 años, creo recordar, o 70 por ahí, 72, Sí, 70, sí, y sí, sigue en son de la activo, quinta, por lo menos entrena. son de la quinta de Mesonero y eso, sí, lo sé, lo sé. Sí, 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 correcto, correcto, de esa quinta. Que también hablas de Mesonero y pocos saben quién es, Pues, ¿sabes? pues Que yo es una como pena, por lo menos documentarse un poco de dónde viene todo. sí. De Eduardo me acuerdo, aquí en Barcelona, en una FIFOR, que él ya tenía ya, pues, ahora 20 años de eso, 20 y pico. Ya era máster, o sea, ya era máster bastante. Y cogió la Máster FIFOR 50. y cogió la canción Máster del Universo para hacer la coreografía. Levantó a todo el público, lo levantó de eso. Le hicieron luego, al acabar la convención, volver a salir a volver a hacer la coreografía. Eso Sí, fue no, Eduardo era, o sea, me carisma, recuerda a José María carisma. Forte. En el escenario son luchadores puros y duros. Y de hecho, Eduardo de la Asunción, es que lo recordaré todavía, se me ponen los pelos de punta, porque es una de las cosas que más me marcó a mí cuando ganó el Mister Universo Guava, Supermaster 50, con 50 en el 2002, creo recordar, o sea, se tiene 71, si no me fallan las cuentas. Lo vimos en el gimnasio y nos hizo una exhibición y un pequeño seminario y alucinamos todo. Dijimos, ¿esto qué es? Que claro, para muchos a lo mejor si, salvando las distancias, lo compara pues en aquella época, 2002, con Paco Bautista, gente ya que venía, Marco Chacón, el mismo Arturo Castañeda que estaba ahí, vamos, ya empezando y ya iban destacando, y dices, hostia, que son gente más conocida, dices, hostia, pero claro, yo no tenía acceso a esa gente, o sea, yo tenía a Eduardo ahí al lado y yo veía a Eduardo y decía, joder, macho, si yo quiero mover, recuerdo, 160 kilos en press de banca como lo movía él, yo quiero estar como está él. Es que ¿Sabes? Y ya le pillamos, claro, con 50 no es lo mismo que cuando tenía 30 y algo por ahí, que es bueno, que, era un tío muy vamos, o grande, sea, un tío muy, muy grande de tamaño. Era un a peso ver, era un pesado. peso pesado aquí en España. Y en aquella época estaba él y pocos más, o sea, no es que Era- en, estuviera a- él y en 15 aquel- más. en aquella época, así de esos pesos, estaba él, Tomás Fernández, Callao y Claro, Kiko Pasa, que también de esa zona, sí, sí, y, sí. y ¿quién más? Había muy poquitos, pero claro, ya lo sabías. Es que yo tengo un montón de la lista antigua de los 80. Y ya te digo, y pesos pesados. Ah, Jocha también, el canario. Eh, Correcto, sí que es verdad. eran los que estaban ahí enormes. Los más grandes. Y estamos hablando que pesos pesados no es más de 100 ni más de 102 como ahora, ¿eh? Estamos hablando de más de 90, ¿eh? Sí, porque Ojo, que peso pesado en aquella época, Manuel Callao, cuando ganó el Campeonato de Europa de IFBB, quiero recordar, estaría en 90 y poco. Te lo podría decir porque con Manuel sí que hablo de normal y lo veo en los campeonatos. De hecho, la semana pasada estuve con él. Y sí que es cierto que le podía preguntar, pero por ahí, que no son. La gente piensa, peso pesado, Paco No. Bautista, ¿sabes? O Marco Chacón, que fueron a posteriori, o Ramón González, o Alfonso del Río, y no. En aquella época, pasar de los 90, ya era la leche, macho.
A pasar de los 90 era un José Cano, un Jamil, el Jamigui. Sí, sí, claro, claro. Estamos hablando de nombres que yo creo que la gente cuando lo oiga va a decir, ¿estos qué son? ¿Cocineros, por decirlo de alguna manera? ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Y qué tal esos primeros años en el gimnasio? ¿Cómo te fueron y eso? Pues como bien te digo, o sea, yo simplemente quería ponerme fuerte. Fuerte no significa grande a lo bestia, sino fuerte. O sea, yo veía entrenar a Eduardo, veía a Miguel que venía allí también, a Juan Antonio Beitia también, peso pesado también de la época. También, Y también, decías, también. hostia puta, ¿sabes? O sea, ¿qué puedo hacer yo para estar como ellos? Yo los veía entrenar o sea, yo no sabía hacer dieta, en mi casa no se hacía dieta, mi madre, siempre lo digo, tú imagínate, con 15 años, pues mi madre, la pobre, me ponía un bocadillo con un trozo de mortadela o una pastilla de turrón y me iba a entrenar. No, no, Alex, es así. O sea, yo Que no, siempre lo no, digo, sé mi que madre me ponía una sé pastilla que de turrón dentro de un bocadillo y a entrenar. hemos empezado todos así, por eso me río. Claro, o sea, ahí no, ahí como mucho ibas al gym, al gimnasio y había protein polvo que era proteína de Calla, suero calla, whey calla. y cebada y un par de vitaminas. O sea, no existía nada, absolutamente nada. Y las marcas que aquí se vendían en Valencia, es que no estaba ni, ¿cómo se llama esta? Joder, no recuerdo ahora la marca, coño, la de Nutriesport. Nutriesport ni estaba aún, ¿me No, sí que está, entiendes? O sea, tú imagínate que sí, Nutriesport es una de las primeras marcas conocidas. en Cataluña sí que estaba, Nutrisport. Pues En aquí no, Cataluña, que aquí era. a mí nunca se me va a olvidar la proteína de 90% sabor a yeso. Porque eso era yeso. No, claro, que no, y los sabores de la proteína, vamos, compraba Eran, fresa y lo último que sabía era fresa, ¿eh? O sea, yo no sé ni lo que sabía, eso sabía a rayos, tío, ¿me entiendes? Entonces, pues fue un poco eso, mi madre me ponía eso y yo, pues, fíjate, yo me pelaba las clases del instituto para ir a entrenar, ¿me joder. entiendes? O sea, yo cuando iba a UP, la gente que se iba al bar y se pelaba las clases para ir al bar o hacer otras cosas, yo me las pelaba y me iba a entrenar. Y la tutora le llamaba a mi madre y me decía, oye, es que Sento no está aquí. Digo, no, no, pues si Sento no está ahí, está en el gimnasio entrenando. Entonces, yo veía, intentaba ir, claro, nosotros íbamos al instituto por la mañana y por la tarde. Entonces, yo por la tarde a las 5 o las 4:30, con la merienda que me había puesto mi madre para estar yo en el instituto, yo me iba a entrenar. ¿Me entiendes? Entonces, yo, pues, bueno, pues hacía eso. Y yo los veía a ellos y decía, yo quiero ser algo así. O sea, a mí me fascinaba. Y tenía en mente siempre, es una de las anécdotas de llegar a los 20 años, fíjate, cuando tenía 15, y haber movido 200 kilos en la sentadilla. Era una meta que yo me puse, ¿no? Que parece ahora mismo absurda, y ahora mismo pues digo, joder, estoy chalado, o estaba chalado en aquella época. Pero bueno, era un poco el ego ese de querer mover los kilos, de verle a ellos, como te he dicho al principio, veía a Eduardo mover 160 kilos en el press de banca, que hoy en día a lo mejor no es nada, pero yo Hombre, ya no alucinaba, es yo que nada, era son un muchos chiquillo, kilos, tío. ¿eh? No, claro. A ver, habrá gente que dirá, bueno, 160 no es nada, pero bueno, al fin y al cabo, Eduardo, pues movía 160 fáciles, yo lo veía y digo, joder, macho, y le veías en forma siempre y dices, hostia, yo quiero ser uno de ellos. Entonces, pues ahí un poco empieza todo lo que es mi historia y mis primeros días en el gimnasio, o sea, pelarme las clases del instituto para ir a entrenar. Así de claro, yo cuando empecé a entrenar en el 97 ya de seguido, yo los 5 días los hacía, ¿me entiendes? O sea, yo no decía, no, voy uno, no, 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 yo iba todos los días y me moría haciendo piernas. Recuerdo el primer día que entré en el gimnasio, el primer día, ¿eh? Y no me ha vuelto a pasar, ¿eh, Alex? Vomité, ¿eh? Cuando acabé el entrenamiento. Me Joder. acordaré toda la vida. Vomité, que tuvieron que limpiar el vómito allí en la sala con un mucho. Nunca más he vuelto a vomitar. Pues ese día se ve que yo llegué emocionado del todo y dije, lo voy a dar todo. Hombre, que sí lo di todo. Y lo devolví todo, ¿sabes? Así fue un poco mis inicios, un poco diferentes a lo que son ahora. Sí. ¿Y cómo te dio por competir? Bueno, pues mira, si te digo la verdad, llevaba mucho tiempo queriendo competir. Los primeros años, claro, al yo tener a ellos allí, a esta gente que competía, Juan Antonio Beit estaba bueno, de hecho también en 2002, 2003 creo que es cuando se retiró él, que Ganó ganó el Miss el Universo. Universo Guava, que le hacen una entrevista en Espejo Público de Antena 3, cuando Espejo Público hacía tipo infocanal. Esa me gustaría que la viese la gente porque se le da a conocer muy bien de lo que es la vida de un culturista. Estamos hablando del 2003, Espejo Público en Antena 3, los domingos por la tarde. Pues yo viéndoles a ellos, yo quería competir. Entrenaba en el gimnasio donde entrenaban ellos y el dueño, que era Pedro Canales, era directivo de AEF, de la federación. En ese momento justo él se había cansado de preparar gente, no quería preparar a más gente, dijo, Sento, yo no preparo ya nadie a competir porque me absorbe el tiempo y yo quiero estar llevando el gimnasio, aparte que él en su día ya está jubilado, era bombero, era oficial de bombero de aquí de Valencia, entonces dijo, yo no preparo a más gente. Entonces un poco como dije, hostia,
pues bueno, estoy en el gimnasio de al lado de casa, no existía prácticamente ningún gimnasio como lo es ahora, entonces al final decía, bueno, pues sí, no voy a poder competir. Entonces estuve muchos años queriendo competir, pero como Pedro no dijo nunca, Sento, ahora sí, o quiero volver a llevar gente a competir, pues hasta el 2010 que cambié de gimnasio y me fui a un gimnasio al lado del pueblo de al lado de donde yo vivo. El pueblo donde yo vivo, pues, para que la gente lo sepa, es el pueblo de Ángel Calderón, Guard de Poblet. Entonces al lado estaba Manises, nos fuimos, que es el aeropuerto, donde está el aeropuerto de Valencia, y me fui allí porque el dueño del gimnasio sí que preparaba gente para competir. Y prepara gente para competir, no a gran escala, pero sí. Entonces dije, hostia, pues ese es el momento. Encontré a esa persona y dije, coño, 2011, desde el 97, mirar si llevaba yo tiempo entrenando, sin parar. Y comiendo, pues, yo qué sé, yo le decía a mi madre que me pusiera 1 kilo de pasta por la noche, ¿me entiendes? O sea, ahí no había ni volúmenes, ni definición, ni nada. Y lo que entrara de carne, da igual que fuera cordero, que cerdo, que yo qué sé, que conejo, ¿me entiendes? Y hasta el 2011, que cuando fui allí, me dijo José, que era el dueño del gimnasio Iron Body, me dijo, Sento, tío, yo me presto, por decirlo de alguna manera, a prepararte para competir. Y dije, hostia, pues de puta madre, venga, vamos a por ello. Y a partir de ahí, del 2011, 2010 más o menos, empecé la preparación, que hice un volumen para acabar compitiendo por primera vez en el Campeonato Autonómico de AEF, en el regional, en mayo, creo recordar, 7 de mayo del 2012, fue mi primera competición. Y lo puedo decir, voy a decirlo abiertamente, totalmente natural. Yo el primer año, el 2012, lo hice absolutamente total. Pero es que ¿Sabes? por eso cuando cometiste tú con Ángel Calderón, erais los dos naturales y erais dos portentos. Sí, claro, pero si es que eres esto dos viene de que portentos. nosotros queríamos competir en la Federación Natural que había en España, que la llevaba en aquella época Chema Menéndez. ¿Vale? La Federación Natural, que no recuerdo, y Chema nos dijo que no se creían que éramos naturales. No. Dijimos, coño, pues hacernos una analítica, cojones, o lo que tengáis que hacer, pero que no podéis decir que por este tamaño muscular no seamos naturales. O sea, nos quedamos así un poco como despagados, porque nuestra idea era competir en natural en el 2012, porque éramos naturales, coño. No, o sea, nosotros es que no gastábamos ni diurético. Nada. O sea, nosotros cortábamos el agua, subíamos los carbos y aquí, y lo que salga, salga. ¿Me entiendes? Entonces, pues ese primer año fue así. Entonces, pues como no sabíamos un poco que estaba la IFBB, qué tal, nos decían que la IFBB, pues claro, el nivel era muy alto. Recordar una cosa que siempre me dijo en su día, y dice mucho Jimmy Atienza, dice, no se puede ir a la guerra con pistolas de agua, ¿me entiendes? Entonces la guerra hay que ir con metralleta. Entonces ese primer año dije, hostia, no puedo ir a la guerra con pistolas de agua. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues en su día dije, bueno, un campeonato regional aquí en Valencia, donde no habrá mucha gente, no habrá mucho nivel. Bueno, voy a debutar en AEF, ¿no? Que era un poco, en aquella época, pues bien sabes que existía AEF, IFBB y Guava. Había un poco por ahí que había retomado a Julio Portet haciendo algún campeonato aquí en Valencia, en Jesuitas, en 2011, que hoy le he comentado una foto a Chisco, que le dije, mira, ese campeonato hiciste tú la exhibición Copa España Guava 2011, donde salió Sergi Costa. Bueno, podría decir mil cosas de muchas. Sí, claro, Alex. Fue el debut Sergi Costa en 2011 como culturista junior en ese evento. Pues a partir de ahí pues dije, bueno, pues en AEF. Y competí 2012 AEF. Hice el regional de la Comunidad Valenciana AEF, luego hice otro autonómico en AEF, porque no hice el Olimpia de AEF que se hizo en Corea del Río, porque evidentemente pues ni tenía el nivel y sobre todo no competí en forma, competí en fuera de forma total. Pero yo hice todo lo que me dijeron, ¿eh? O sea, Alex, yo dije, a mí me decían, Sento, me acuerdo que me decían, tú enjuágate la boca y no bebas agua y tiras el agua. Pues yo hacía eso. Sí, así. O sea, en serio, Alex. Y entonces competí 2012 en total 3 eventos, que ya el Campeonato de España es 2012, que fue un campeonato brutal porque se hizo en Marinador aquí en Oropesa, en Castellón, y lo ganó el absoluto Javier Ortola. O sea, Javier Ortola, bueno, si la gente sabe valenciano muy fuerte. Sí, de hecho, fíjate, hubo un pequeño pique ahí IFBB-AEF por quién tenía el mejor atleta. IFBB 2012 ganó el absoluto en Santa Susana Jordi Zafra, y el de AEF lo ganó Jordi, que venía de no competir desde que era junior, imagínate. Sí. Se había tirado como 10 o 12 años sin competir.
Y ahí a Jordi le preparaba Pep Merino, tío, que creo que lo dijiste tú en una entrevista a Sí, Miguel lo sé, Ángel, lo sé, lo sé. Sí, es que ¿sabes? todo eso Entonces, lo he vivido yo, pues papá. bueno, Conozco a Pep, conozco en el gimnasio donde entrenaba Jordi, o sea, conozco toda aquella época, hasta sé lo que hicieron cuando empezó con Miguel Ángel. claro, por eso te digo, claro, yo lo cuento porque yo también lo sé, pero la gente dirá, estos dos locos, ¿qué dicen? Bueno, pues fue un poco eso, ya en que he subido, hay muchas fotos mías de ese segundo, de ese tercer campeonato, que fue el primer campeonato de España que yo hice en Marinador, Sí. porque como bien sabe la gente, o si no lo sabe yo lo digo, en AEF, bueno, en todas las federaciones menos en IFBB, todo va por talla. Hay 4 tallas, súper baja hasta 1,65, que yo mido 1,65, y luego las demás hasta 1,72, hasta 1,78 y más de 1,78 en culturismo. En todas estas federaciones, que no es IFB y no va por peso. Entonces tú imagínate, yo ese año en el Campeonato de España, en Marinador, tenía, entre otros, Ángel Calderón, Julio Portet, José María Forte, Joder. y 3 o 4 más. Tú imagínate, 2000, yo allí y yo diciendo, ¿pero dónde estoy? ¿Sabes? O sea, yo veía a Julio que ganó la categoría, segundo hizo Forte y tercero Ángel Calderón, y yo decía, ¿pero yo aquí a qué he venido, tío? A repartir el agua, tío. O sea, flipaba porque digo, tengo aquí a gente que es histórica, vamos, son eminencias, y estoy yo aquí yo como si no quis, como si, vamos, como si nada. Y la verdad que disfruté mucho porque fue un campeonato de un nivel estratosférico. Para mí, el primer año estar con esta gente y demás, que luego a posteriori, pues tuve para mí la suerte de ganarles, compartiendo escenario varias veces con ellos, 2013, 14, 15 y demás. Y la verdad que eso fue mi primer año. A partir de ahí, pues ya 2013. No, acabó ese campeonato y en ese mismo día que Julio Porte ganó la categoría y Julio preparaba muchísima gente ahí. O sea, Julio ahí era, vamos, o sea, aquí en Valencia era el número 1 preparando a gente. Y le dije, Julio, Ya. quiero que me prepares tú al 2013 y quiero que me prepares en condiciones, o sea, con pistolas, con metralletas a la guerra. Y dije, venga, va, Sento. Y a partir de ahí, pues 2013 ya cambió todo bastante, por lo menos a nivel físico, ¿sabes? Sí. Pero aparte, Julio, aparte que lleva un montón de años, tuvo hace muchos años una empresa de nutrición deportiva, equipo JL, me acuerdo. Joder, hombre, claro, tenía, por ejemplo, Francisco Serra le tenía patrocinado él, Y Arturo ¿me Castañeda. entiendes? Arturo Y Castañeda Arturo también. Castañeda también. Aquí JL, está apuntado. JL era de Julio y Lucía, su exmujer. O sea, tú Exacto. imagínate. Sí, lo Julio sé. era, vamos, o sea, es que Julio iba a la FIFORM con el stand de JL, de su marca, ¿me entiendes? Entonces Sí, Julio lo es sé, un lo tío que conozco lleva hace muchos años compitiendo también. desde el 94, ¿eh? Del año 1994 y sigue estando en activo, porque el año pasado compitió en NPC, en el Master de Roma, fue el último evento. Tú imaginaros, un tío que tiene un palmarés, que yo el otro día estuve comiendo con Julio, la semana pasada, el domingo, el sábado, y le dije, Julio, tío, pero es que la gente no sabe que tú eres campeón de todo, es del Arnold Classic, campeón de España IFBB en 2015 conmigo, él en una categoría y yo en otra, Sí. campeón, subcampeón del mundo, guau, subcampeón del mundo NAC. Bueno, si es que habrá competido más de 100 veces, ¿eh? Y se dice Ya. pronto, tío, desde el 94. Es otro Chisco, que Pues, el Chisco el sí, otro día decía que había pues sí, competido 80. pues Yo sí. creo que Julio ha competido algunas cuantas más. Si llegas a ver Pues el... a partir de ahí, Alex, ya, pues bueno, y estuve con Julio pues bastantes años y me hizo pues campeón de casi todo. De todo lo que podía competir, pues en aquella época, pues prácticamente de todo. Sí. Pues si hubieras visto el Campeonato de España del año 2008, el duelo que hubo entre Óscar Marín y Julio, hubieras flipado. Eso verlo en directo Hombre, fue una claro que pasada. flipé. Primero Oscar, segundo Julio, tercero Sergio Dufour, Playa de Aro, Sí, sí, ¿sabes? sí. Sí, sí, sí. Hombre, ahí Sergio y Chisco. Oscar riñeron, o sea, y estuvieron muchos años enfadados. Claro que lo sé, pero si ese campeonato lo vi yo, ese campeonato era menos de 80. Sí, ¿Me eso está, entiendes? Imagínate, yo es que soy una enciclopedia porque me gusta mucho todo esto, pero ¿sabes? sí, Playa de Aro, categoría de 80 kilos, tío. ¿estuviste allí? No, lo estuve viendo, pero Vale, no vale. estuve allí, o sea, vi todo el reportaje. Yo sí que estuve allí. Aparte, De, lo estuvimos comentando en directo allí. Estaba Esteban Amati, lo estábamos viendo y comentándolo aquel día. claro, es que ahí siempre decían que podía haber ganado Oscar, que debería haber ganado Julio, bueno, es un Se, poco, ¿sabes? se dijo lo de Ahí la música, que a Julio no le pusieron la música y le quitaron la música y que ahí un poco se medio decidió, pero bueno, eso no se sabe. Habría que hablar con los jueces.
No, no, eso sí que es cierto. No, pero ya te digo, Julio es un artista, pues antes de las mejores personas que he visto yo hacer coreografías. Un señor encima de un escenario a la hora de posar es, vamos, o sea, no se le puede sacar ningún pero porque lo hace todo con un gusto que da igual que le pongas una música, que le pongas, con todo el respeto del mundo, reggaetón, porque te va a hacer una coreografía de la leche, tío. Pero sí que recuerdo ese campeonato, vamos, que sí lo recuerdo. Con el telón de fondo rojo. Sí. Qué tiempo. Y ese 2013 o sea, ya ganaste ya a nivel nacional, pero hiciste Opens y más, con más cosas. Claro, en 2013 gané mi categoría y el absoluto de AEF, Campeonato de España AEF absoluto que se hizo en Antequera, otro campeonato cuando AEF tenía pues 300 atletas en el hotel, Hotel Antequera Golf, aún recuerdo, y de ahí AEF, que sigue haciéndolo, pase directo al Mister Universo NAC con gastos pagados por la selección española y me fui yo y José María Forte, que hizo tercero. Ahí segundo hizo Ángel Calderón y tercero en la categoría hizo Forte y Forte se vino. Y nos fuimos a Hamburgo, donde se sigue haciendo el Mister Universo NAC, que es uno de los campeonatos que yo más aluciné. Por la cantidad y la calidad de atletas, claro, la gente le dice, el Mister Universo NAC, coño, en el Mister Universo NAC ha estado Dani Kaganovich, bueno, ha competido gente, Ángel Calderón lo ha ganado, o sea, ha habido gente vamos, que va a la Olimpia, tío, ¿me entiendes? O sea, Bueno, y compite como profesional en AEF, en UCB. Ha competido Silvio Samuel, Manuel Manchado, Marco Correcto, Chacón. todos ellos. Por eso te digo que es un evento extraordinario que se sigue teniendo un nivelazo. De hecho, recuerdo que nuestra categoría, no sé si éramos 15 o 20. O sea, yo hice tercero ahí. Yo no me lo creía. Tú imagínate, yo era un pipiolo, mi primer internacional con la selección española, viendo a Forte en el autobús, comiendo un bocadillo de jamón y palomitas. Y yo decía, pero tío, ¿esto qué coño es? Luis Vidal, que también vino, que fue campeón del mundo máster. ¿Sabes? O sea, yo es que alucinaba, ¿sabes? Hay Carlos Soriano, que había ganado la categoría un poco más alta, Luis Pernas. Joder. Bueno, o sea, teníamos un equipazo ahí, tío, de la selección española muy, muy, muy bueno. Y la verdad que, bueno, creo que es un campeonato que no se me olvidará nunca por la experiencia. Viajar con la selección, el primer campeonato que yo pude hacer con la selección española, que fue ese, la verdad que es inolvidable por todo lo que es la logística, viajando de Madrid a Hamburgo, la celebración luego, que siempre van ellos al mismo restaurante allí en Hamburgo. Bueno, una pasada. La verdad que yo no lo volvería a repetir. La verdad que Lolo Lucena, que es el hijo de Manuel Lucena, presidente de AE, siempre me dice, Sento, tío, tú el día que seas amateur, vuelve a venir al Mister Universo. Y digo, hombre, sin duda que volveré a ir porque es un campeonato que a mí me quedó marcado. Manuel Lucena lleva toda la vida en el deporte. Manuel Lucena padre, pues es otro de los que trajo el culturismo aquí a España. Uno de los mejores de los 80 y de algo cuando se retiró empezó a hacer campeonatos. O sea, él organizaba, cuando era AEF y FBB, las dos estaban juntas, hizo el campeonato de España del 96, que el otro día lo comentó Alejandro, y luego el del 2000, que compite yo también. O sea, que ha hecho un montón de campeonatos, ha organizado un montón de campeonatos. Sí, de hecho, fíjate que él es el directivo de AEF y sigue haciendo la Olimpia de AEF, Campeonato de España AEF, Campeonato del Mundo lo ha hecho, Campeonato del Mundo 2014 se hizo en Castellón y la categoría la ganó Ángel Calderón, entre otras cosas, fíjate, o sea, que ha hecho Campeonato del Mundo NAC, ¿me entiendes? O sea, tela, ¿eh? Pues de AEF tendremos aquí, dentro de poco tenemos a Blas García. Blas es muy amigo mío. Otra enciclopedia. Hostia, no, Blas juega en otra liga. O sea, Blas es que lo que le preguntas. O sea, a Blas le preguntas, por ejemplo, ¿qué bañador llevaba Manuel Lucena o Eusebio Esteban en el año 94 en el campeonato total? Y te dice, este bañador. Es un crack. O sea, Blas, yo me absorbo toda la información que pone en las redes sociales porque mola mucho. Joder, qué pasada. Espera. Vale, ¿y el 2014 cómo te fue? Pues el 2014 seguí la estela de AEF y en el 2014 volví a competir en el Campeonato de España AEF y ahí o sea, las tornas fueron inversas. Ganó Ángel y yo quedé segundo. Y nos fuimos los dos a Hamburgo, acá al Mister Universo, NAC otra vez. Yo volví a hacer tercero, claro, en 2013 hice tercero, ganándole yo
a José María Forte de nuevo, claro. Yo ganarle a Forte, yo decía, pero yo estoy loco, ¿qué? Digo, coño, ¿qué es esto, no? Cuando Forte era una eminencia y en esa época estaba aún siendo el máster y compitiendo, o sea, porque ahí Forte, José tendría ya 40 y, ¿sabes? Pero era competitivo al más no poder y siempre estaba ganando, 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 ganando. Entonces, para mí fue algo ganarle 2 veces Campeonato de España y luego en Hamburgo, en el Mister Universo, pues fue grandioso. Y en 2014, por lo que te he dicho, se cambiaron las tornas y ahí pasó que vino Lucena, padre e hijo, Lolo y Manuel, y nos dijeron a Ángel y a mí que eso había sido inédito, nunca había pasado, ¿eh? Os pagamos a los dos el viaje para que vayáis a Hamburgo con la selección. Y dijimos, hostia, Ángel, evidentemente, porque era campeón de la categoría, pero yo era segundo, claro, y yo me iba a mi casa. Y vinieron y me dieron el chándal y me dijeron, Sandro, tú tienes que ir también. Y volví a ir, volví a hacer tercero. Ahí ganó Ángel Calderón la categoría. Segundo, no recuerdo quién quedó, era un húngaro, muy bueno también. Y tercero quedé yo. Mi 2014 fue ese y ¿qué más? 2013 también gané el Campeonato Absoluto de España de IBFA, que ese tampoco no lo había dicho. Que ahí también podía haber ido con la selección de IBFA, lo que pasa que, claro, yo empezaba en esto, no tenía recursos económicos lo suficientes para poder pagarme el viaje para hacer el Campeonato del Mundo de IBFA, que se hizo el Campeonato de España en la Unión, en Murcia, y lo presentó, si no recuerdo mal, Chisco Serra, que lleva la típica camisa que lleva el negra con la corbata roja o de color fucsia. Pues ese evento gané y no fui por tema de logística, porque económicamente ahí en IBFA te tenías que pagar tú los gastos y no podía yo desembolsar, pues no recuerdo dónde era, si a Hungría o Rumanía el campeonato del mundo. Y 2014 pues hice eso, quiero recordar eso y no recuerdo si... sí, 2014 fui al Mister Universo Nava, que la gente no sabrá lo que es. Mister Universo Nava, que se sigue haciendo ahora en Inglaterra, es el evento más antiguo que hay de cualquier sigla que hay en el planeta, más antiguo que el Mister Universo, o sea, que el Mister Olympia. Hombre, el Mister Universo es de finales de los 60 y el otro no es de los años 30, años 40, es el Mister Universo. Algo así, hombre, ten en cuenta que Arnold lo ha ganado 5 veces. Lo ha ganado Fleck Lewis, Eduardo Correa, Dennis James, Lionel Belleque. Bueno, estamos hablando que era un campeonato, ahí yo aluciné. Ahí tenías que pedir tú, o sea, solicitar tú que la Federación Nava te diese el visto bueno para ir a competir. Tú corrías, los gastos los corrías tú, o sea, no había selección española. Había selección española si tú pedías la documentación y el presidente de la Federación de Nava España y la internacional veía que tenías como si Rafael Ovejero hacía las preselecciones de IFB que decía tú sí, tú no. Entonces tú presentabas tu currículum y te decían sí o no. Y a mí me dijeron sí. Y fuimos a Southport, a Liverpool. Un campeonato increíble, Alejandro. Increíble. Yo no había visto... Ahí no había ni bikini. En 2014 también es cierto que estaban empezando esas categorías, pero no había ni wellness, ni men's, nada. Solo había culturismo clásico y culturismo femenino, por decirlo de alguna manera, que no era el culturismo femenino de ahora, pero era algo similar a lo que era Women Physique o algo así. No había nada más. No, el fitness me parece que era más parecido. O algo así, no recuerdo porque era un evento en el cual no dejaban, es que hay cosas que no se me olvidarán nunca, no dejaban entrar a ningún preparador, a nadie dentro del backstage. Los oficiales de Nava eran los que te tintaban, y te tintaban en aquella época con Energy Line o Dream Time. No existía nada de nada. Claro, y la gente dice, ¿qué es eso? Pues era Camfort de los zapatos, o sea, era una crema. Entonces tú entrabas allí y te decían, bueno, yo soy el dorsal tal, cual, y venían y te decían, tú tienes que estar aquí a las 5:10. Hostia, sí. A las 5:10 porque tú vas a competir a las 5:35, como un reloj suizo. No fallaron, lo hicieron perfecto. Entrabas allí y decías, pero ¿usted me va a tintar? Hombre, claro, yo me dedico a esto. ¿Me entiendes? Entonces ellos entrabas al backstage y no entraba nadie, solo estaba el atleta y los que tintaban. Y de ahí te decían, línea de competición y a competir. Impresionante. Un campeonato, el público a reventar, con unos 5 o 6 mil personas, llenísimo. Recuerdo la entrada que valía
pues 50 libras, que son como 60 euros, 65 euros, ¿eh? Y a reventar, ¿eh? Aquello era una salvajada. Bueno, un campeonato que yo me lo pasé también increíble. Un campeonato donde yo le digo siempre a la gente que fue el último campeonato de Lee Priest. Lee Priest, el último que se retiró ganando mi categoría, luego ganó el absoluto porque Lee Priest es más bajito que yo, y fue que se hace Nava profesional y ganó el Nava. Eso, y se retiró. Fue el último campeonato de Lee Priest. Joder. Imaginaros, o sea, lo que en esos eventos también habían, ¿sabes? O sea, imagínate, y los que Sí. siguen habiendo, ya te digo. Glenn Lewis lo ganó siendo junior. Antiguamente, en los 90, la revista en el Musclemar, te salía el reportaje del Mister Universo y se podía ver el nivel que no veas. Aparte, era una época que estaba Edward Coward, estaba también Charles Claymont, o sea, Claro, todos ellos lo han ganado, ¿sabes? O sea, estrellas esta del Mister gente, tío. Olympia. Sammy Banu también ha competido ahí, o sea, estrellas Sí, del sí, Mister sí, Olympia estaban allí. claro, de hecho, fíjate, si tú ganabas, eso hubo un tiempo, luego lo quitaron, que si tú ganabas el Mister Universo Nava, la IFBB te daba el carnet profesional de IFBB Pro. Era la única fuera de la IFBB, aparte de la NPC, que la NPC, si no lo sabe la gente, es National Physics Committee, que era lo que era la IFBB amateur en Estados Unidos, y Sí. te daba acceso al carnet profesional IFBB Pro. Nava te lo convalidaba. Si tú Joder. ganabas, la IFBB, como digamos, ese campeonato lo había ganado Arnold, como tú bien dices, Edward Coward, Claremont, Samir Banaut y demás, dijo, hostia, aquí han ido los mejores. Entonces, este campeonato por lo menos se merece que si lo ganan y piden la tarjeta profesional de la IFB en aquella época, te la daban. ¿Sabes? Era la única junto con la NPC de que te convalidaban o que podía dar acceso a la IFB Pro. Eso nos contará un montón, nos lo contará Miguel Barceló, nos contará toda esa historia porque ese que lo sabe bien. Sí, claro, Miguel Barceló hizo culturismo en España en un bar. El otro día me lo decía que estuve en Elda, en el campeonato que le hicieron a él. Me decía, Sento, yo traje el culturismo de España firmando en una servilleta AF, con una F, ¿sabes? En el año, él y no me acuerdo más. Luego estaba Alfonso Gómez también por ahí. Pues en el año 73 o 74, imagínate. Ya. Ya, porque ya tiene un montón de edad ya. Ay, pues me lo dijo el otro día, creo que es 76. Bueno, Me no, dijo, y sigue estando en el gimnasio lo sé, Atenas, ahí dándole, está el hijo, pero bueno, que él sigue estando ahí en sí, lo activo. sé, sí, estuve hablando con él la semana pasada por teléfono con él. Sí, pues él no lo contará a mí la historia de Nava, porque también es una historia que va a ser impresionante. Sí, sí, sí. Él ha estado en Mister, el otro día me lo decía, ha estado en bastantes Mister Universo. De hecho, él era el presidente de Nava España también. Aparte de estar metido en Guava y demás, y en AEF, estuvo un tiempo siendo directivo, máximo directivo de Nava aquí en España. Sí. Pues vamos a irnos al año 2015 y cuéntanos ese año cómo fue. 2015 fue el año que yo le dije a Julio que yo quería, digamos, estar en primera división con todo el respeto del mundo e irme a IFBB. Quería competir en IFBB, quería, estar con los mejores en aquella época, 2015, pues bueno, yo creo que es algo más reciente. No voy a decir ningún nombre de aquella época porque creo que todo el mundo sabe quién son y de hecho hay muchos o bastantes que aún están en activo. Pero recuerdo el primer campeonato de IFBB que hice en 2015, fue un Open en Castellón, el cual ahí Emilio Martínez estaba como delegado oficial de la IFBB en Valencia, de la FVFF, y lo hicimos en Castellón. Y fíjate, la línea de competición que había fue mi primer evento en septiembre. Estaba Pablo Llopis, estaba Íñigo Ortiz de Mendilibil. Joder. Claro, imagínate, lo llevaba Fran Espín ya ahí. Sí. Oscar Marín, David Boyce, Jonathan Reverte. Bueno, tú imagínate. Es que no me acuerdo quién más. Te podría decir el top 6, ¿sabes? Pero tú imagínate. Alberto Machado, si no recuerdo mal también. Es que no sé si Alberto estaba, pero bueno, imagínate. La final, Pablo, por ejemplo, que es cierto que Pablo ahí era junior, no había hecho ninguna puesta a punto, no recuerdo, ahí ya le llevaba a Santi, luego a posteriori hizo el Arnold, hizo quinto en junior. No entró ni en la final, tú imagínate, y la final, pues imagínate, ganó David Boyce, segundo, ¿quién quedó? Hostia, no me acuerdo segundo quién quedó, David Cámara o Jonathan Reverte, tercero David Cámara estaba también.
yo quedé Óscar cuarto, Óscar Marín cuarto, yo quinto y sexto Íñigo. Imagínate, y Joder. luego los que se quedaron todos fuera. O sea, ese fue mi primer evento. Yo alucinaba entrar en un Open donde había pasta, donde, vamos, o sea, la gente iba por el dinero, iban los mejores. Y dices, joder, pues ese fue mi primer evento. Yo ahí digo, madre mía, yo ya te digo dónde estoy. Y meterme en la final para mí ya era algo escandaloso. O sea, hubieron varias categorías, luego hubo Classic también y demás, pero bueno, que fue un evento chulísimo y acojonante. Y luego, en 2015, pues hacía todos los Opens que habían, tú imagínate, o sea, es lo que yo te digo, había una bolsa de dinero, decían, pues bueno, Open de Oviedo, el óptimo, Sport o algo así era, venga, pues vamos para allá, pues fuimos a Oviedo. Y ahí en Oviedo, imagínate, la que estaba liada, madre mía, o sea, aquello era escándalo. La final fue Carlos Blanco, Eduardo Rigoicoechea, Usman Batili, David Boys, Abel, Martín y yo. Eso fue la final. Y entre otros se quedó fuera, que viene de ganar ahora, Miguel Ángel López Blanco, que Joder. venía de ser ya 3 o 4 veces campeón del mundo. Y los que se quedaron fuera, que yo ni me acuerdo. Y yo decía, vaya pasada de campeonato, tío. O sea, increíble. Tú imagínate, ganó Abel, segundo quedó David, tercero Carlos, cuarto Eduardo, quinto Usman y sexto yo. Yo lo Joder. alucinaba. Yo decía, ¿esto qué coño es? O sea, tú imagínate qué Openes. ¿Me entiendes? Luego fuimos al Eusebio Esteban. Cuando el Eusebio Esteban Emilio lo hacía en plan a lo grande, tío. Donde ahí en ese año, tú imagínate, volvían los empronables, volvió a competir Marco Chacón, volvió a competir, que también salió en estos eventos que te digo yo, Alberto Machado, que venía de estar inactivo, pues imagínate, Alberto competía con el pelo largo, contra Silvio Samuel, por ejemplo, para que tú te Ya. hagas una idea. No sé, lo sé, O lo sea, sé. bueno, Yo bueno, solo he visto, todo eso lo he visto en persona. Buah, pues tú imagínate, y yo llega y gano el campeonato, tío. Y digo, me cago, gano el campeonato allí. Pablo Llopis hizo tercero, Julio hizo cuarto, Joder. segundo hizo David Pozzi. Tú imagínate, claro, o sea, anteriormente David, una semana antes, me había ganado en el Way Store de Lleida. Way Store de Lleida, que eso también era acojonante. Sí, Que sí. ahí estaba Abel, estaba Alberto, creo que estaba Oscar también, David Pozzi. Bueno, o sea, era una locura. También había hecho el güey la semana anterior. Y yo ganar el Eusebio Esteban cuando era el campeonato con más solera que había, yo alucinaba. Yo digo, ¿esto qué coño es? ¿Me entiendes? O sea, y ganarle a esta gente, Gamasa, que se retiró ya, y dije, madre mía. Luego hice otro Open, el Verónica Gallego, que fue el primer Verónica Gallego, que ahora, como bien sabe la gente, hay un Pro Qualifier o un evento pro denominado de Verónica Gallego, que es la mujer de Emilio. Y ahí quedé segundo, me ganó Abel. Y ahí había un pastizal. Y para el primero habían como 2.500 euros, o 3.000, no recuerdo mal. O sea, yo siendo el segundo, pues me llevé 2.000 o por ahí, entre unas cosas y otras. Joder. Y luego ya, como plato fuerte, después de todo eso, que ya lo sabes, que en aquella época, pues Don Benito también, Pedro Villa, el Open de Pedro Villa, que aún está y tal, llegaba el Campeonato de España de IFB, tío. El Campeonato de España de IFB 2015 en Cartagena. O sea, ese Campeonato de España de IFB, yo creo que más gente ha habido de la historia. Como 600 atletas sin crossover, o sea, netos. Ya. Recordaré que en el pesaje que se hizo en unos apartamentos allí, nos tuvieron que desalojar porque entrábamos por un cuello de botella, una puerta normal de pasillo, al pesaje donde solo había una báscula. Y recordaré todavía que el otro día en el Campeonato de Europa, se lo recordaba Arturo Castañeda, que Arturo nos tuvo que desalojar todos fuera por las lipotimias, porque todos queríamos entrar. Todos fue una cosa, un desorden total. O sea, ahí sí que es cierto que yo, no sé, se les fue de las manos. Hicimos el campeonato, te imagínate, ese campeonato, yo gané la categoría de 85 kilos y venía de coger el relevo que en 2014 lo había ganado Abel Martín, la categoría de 85 kilos. Pues tú imagínate, en el overall, Dani Barragán menos de 65. Menos de 70, no recuerdo quién es, o menos de 70 Dani Barragán y no había menos de 65, no lo sé. David Saborido menos de 75, Julio Porté menos de 80, menos de 85 yo, menos de 90 David Cámara, menos de 95 Fontenla. José Manuel Fontenla era, bueno, que tú imagínate Fontenla que se llevó el absoluto ahí. No sabíamos ni de dónde había nacido, o sea, ni de dónde venía. Y, o sea, era canario, o sea, venía de haber hecho ya en 2015 un temporadón, pero es que aquí venía increíble. Y luego menos de 100 Fontela, correcto.
Menos de 95 no recuerdo quién ganó. Y más de 100 Carlos Blanco. Tú imagínate el overall ahí. Y en el overall, para el overall absoluto, nos sacan a Carlos, a Fontenla y a mí. Y yo, decir, ¿esto qué coño es, tío? O sea, tú imagínate después de, claro, en la categoría nada, o sea, 85 mi categoría, el otro día puse una foto y éramos 26, creo, ¿eh? O sea, no éramos 2 o 3 o 4, como es ahora, 26. Tú imagínate. Ya. O sea, eso era de locos, tío. Imagínate. Y ese año yo quería ir a hacer el Mundial, pero no lo pude hacer porque, como bien tú sabes, para tú hacer el Mundial necesitabas 2 años de licencia correlativas en IFBB y yo no las tenía porque venía en AEF en 2014 y Rafael Ovejero me dijo, Sento, no puedes ir al Mundial, que fue el primero de Benidorm. Y dije, no me jodas, no, y no, tío. Y hice o sea, moví cielo y tierra con Emilio y demás para intentar. Y no, ahí eran totalmente tajantes, ahora es mucho más permisivo todo, pero no. Y me quedé en la grada viendo el Campeonato del Mundo, tío. Cuando yo decía, tío, si yo gano la categoría de 85, ¿por qué yo no puedo estar en el Campeonato del Mundo en 85? O en 90, lo que fuera. Pues me tuve que esperar a la preselección del 2016 para ir a mi primera internacional con la selección española de ICB. ¿Sabes? Y 2015 fue eso. Hice eso, ya no pude hacer más, porque la intención era hacer el Campeonato del Mundo. Y no pude. O sea, no pude porque no me dejaron, así de claro, ¿sabes? O sea, no eran permisibles. Ahí ya lo sabes tú. Ahí la IFBB decía blanco y todos teníamos que ir de blanco. Decía negro y todos teníamos que ir de negro. Ahí a la mínima sanción, que yo nunca lo entenderé. Pero bueno, hoy en día parece que todo ha cambiado un poco y como hay tantas alternativas, pues un poco pues se han tenido que poner un poco al día y demás. Y ese fue en mi 2015, todos los Opens de IFBB que habían en la segunda temporada y para rematar el Campeonato de España. Y disfruté como un enano. Y no competía más porque no quedaba más, ¿sabes? Porque si no, yo era de los que competía el año... Pues imagínate, empecé a competir en el 2012 y sin parar hasta ahora. Todos los años he competido, todos. Y ahora no compito tanto porque en mi trabajo, que es el de preparar a la gente, me exprime tanto que no puedo competir todo lo que competía antes. Y antes competía lo que buenamente me proporcionaba el bolsillo. O sea, no podía hacer más campeonatos porque yo tener que hacer, pues, o sea, cuando empecé en el 2016 a hacer Diamond Cups y todas estas cosas, pues hacía lo justo porque no tenía dinero para hacer como hace la gente ahora que paga 300 euros por un Pro Qualifier y se va a Rumanía y se va... Que yo he viajado todo lo que he podido, hasta donde me llegaba el presupuesto. Trabajaba como un negro haciendo horas extras para poder pagarme los billetes de avión, los taxis o los coches de alquiler y ahí iba. Y intentaba ir siempre a la preselección del Europeo y del Mundial porque nos pagaban todo. Entonces digo, voy a intentar por lo menos para no tener que desembolsar. Y la suerte que tuve, para mí es mucha suerte porque en aquella época una preselección eran salvajes para poder ir, ¿eh? O sea, no nada que ver con lo de ahora. O sea, ahí era salvaje, que ahí se quedaba gente que había sido campeona de España varias veces, tú lo sabes, en la calle, por decirlo mal y rápido, ¿me entiendes? Entonces yo tuve la suerte de todas las veces que fui con la selección, a la preselección, Rafael Ovejero, todas me llevo, ¿sabes? Entonces era una manera de ahorrarme un campeonato. Digo, bueno, voy a intentar ir a una preselección y si me llevan un campeonato de Europa, un campeonato del mundo o los Juegos del Mediterráneo, pues bueno, eso que me llevo. Y así fue. Ese fue mi 2015 y a partir de ahí, pues 2016 un poco más de lo mismo. Hacer todo lo que podía y más compitiendo a nivel nacional y a nivel también internacional. Se viene una segunda parte con Sento Lombrada que os va a encantar. Estar muy atentos a esta segunda parte que viene muy fuerte y como os digo, os va a encantar.